Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto saludarlos en este su canal, el Poeta Rangel. Vamos a hacer una pequeña cápsula jurídica dentro de la sección del canal que se denomina Lex Juris. En esta pequeña cápsula jurídica, no sé si recuerdan, hace aproximadamente 2 semanas compartimos un video que hablaba de los derechos de los niños, donde yo les comentaba que quería hacer una serie, quería seguir hablando de esto porque me parece un tema muy importante que debemos de conocer. En ese video hablamos del derecho a la vida, del derecho a la identidad, el derecho a vivir en familia y el derecho a la salud, que son derechos fundamentales de los niños. Ahora vamos a hablar, este video le vamos a decir, vamos a titularle La protección de los derechos humanos con perspectiva de infancia. Y quiero empezar definiendo qué son los derechos humanos, que sencillamente son los derechos que cada persona tiene por el simple hecho de ser humano, independientemente de su edad. Pero en esta ocasión sí le vamos a dar un enfoque con perspectiva de infancia. Y vamos a establecer también la diferencia entre un derecho humano, un derecho fundamental y una garantía individual. Entonces, los derechos humanos, como ya lo establecimos, como ya lo dijimos, son los derechos que cada persona tiene por el simple hecho de ser humano, independientemente de su nacionalidad, de su edad, de algunos factores, de su raza, de su religión. Los derechos humanos son reconocidos en todo el mundo porque los derechos humanos corresponden a todas las personas. La diferencia entre derechos humanos y derechos fundamentales es que los derechos fundamentales son los que te protege la Constitución, en este caso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ese es un derecho fundamental, el que está protegido, el que está consagrado dentro de la Constitución. Y las garantías individuales son lo que te garantiza la protección de esos derechos fundamentales y de esos derechos humanos. Y que también se encuentra descrito, consagrado o enlistado dentro de la Constitución Federal. Entonces, vamos a ver los derechos humanos con perspectiva de infancia, desde luego, pero también dónde se encuentra la garantía de ese derecho fundamental para los niños, niñas, adolescentes. A continuación vamos a ver el derecho a la vida. Casi todos estos derechos que acabo de mencionar se encuentran en el artículo 4 de la Constitución. Vamos a leer ahora lo que establece el artículo 4 de la Constitución y poco a poco vamos a ir desmenuzando a qué derecho se refiere, a qué derecho corresponde. A continuación vamos a leer un poquito el artículo 4 de la Constitución para después irlo desmenuzando, irlo comentando poco a poco y ir resolviendo o ir aclarando las dudas que puedan surgir. De cualquier manera les reitero, les comento que este contenido es para ustedes y por ustedes. Si tienen alguna duda, algún comentario, háganmelo saber y posteriormente lo estaremos aclarando para, como les digo, generar más comunicación entre ustedes y yo. Este contenido siempre es pensando en generar una cultura jurídica dentro de nuestra sociedad. Vamos a ver. Artículo 2. A ver qué dice el artículo.
El artículo 4 de la Constitución dice lo siguiente: el varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Ya hablamos, en este sentido, hablamos del derecho fundamental que tienen los niños, niñas, adolescentes de vivir en familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el número y espaciamiento de sus hijos. Toda persona tiene derecho también a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad que el Estado garantizará. Aquí, como les dije, vamos a ir comentando poco a poco el contenido del artículo. Me llama la atención dos aspectos importantes que se mencionan aquí. Dice que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Libre, pero también responsable e informada. Entonces es por eso que yo siempre hago mucho hincapié en que tener un hijo siempre implica una responsabilidad. Por algo dice responsable. Entonces, pues reiterarles esa responsabilidad al tener hijos y estar conscientes de lo que esto implica, ¿no? Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Ahí está la garantía. ¿Qué diferencia establecimos entre un derecho humano y una garantía individual? El derecho humano está protegido hacia todas las personas, pero la garantía individual es la parte de la Constitución que te garantiza la protección de ese derecho. Aquí se establece ya el derecho a la protección a la salud. La ley establecerá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 15 del artículo 73 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. A un medio ambiente sano y libre de violencia. Es otro de los derechos fundamentales que tienen los niños, niñas, adolescentes y que tiene toda persona, pero recordemos que este video va dirigido fundamentalmente a los niños, niñas, adolescentes. Son las garantías que protegen los derechos que ya habíamos comentado en el video anterior. Toda persona tiene derecho a acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos, modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hidráulicos. Ok, toda persona tiene derecho al agua, que últimamente en días recientes ha habido una escasez de agua, pero es la ley, la Constitución nos consagra este derecho, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a una identidad y
a un nombre, a una nacionalidad, que también son atributos de la personalidad que también se encuentran protegidos dentro de esta Constitución. Es importante dentro de la cultura de la legalidad que como sociedad estemos conscientes de nuestras obligaciones, pero también de nuestros derechos. Y el principal, el libro fundamental para conocer nuestros derechos, nuestro primer contacto con nuestros derechos es la Constitución. Es por eso que yo les invito a que en toda casa de cualquier individuo haya siempre una Constitución, porque el conocer nuestros derechos nos da poder, nos da la libertad de poder ejercerlos. Toda persona tiene derecho a la identidad. Este es importantísimo. Toda persona tiene derecho a la identidad, a ser registrado de manera inmediata después de su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de nacimiento. Es a lo que yo siempre me refiero con bastante insistencia. El derecho que tienen los niños a ser registrados de manera inmediata después de su nacimiento. En todas las decisiones y actuaciones, del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la infancia. ¿Qué es el interés superior de la infancia? Ya lo hemos comentado en otros videos, que no es otra cosa más que todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes sean plenamente garantizados por el Estado, pero también por sus padres. El Estado pone las instituciones que pueden apoyar en el cumplimiento de estos derechos, pero los padres tienen la responsabilidad de hacer que estos derechos se cumplan. Los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. Un derecho importante, hijo. Aquí estamos viendo la garantía que protege esos derechos, que son derechos fundamentales, derechos humanos. Pero si no los conocemos, vuelvo a lo mismo, si no los conocemos, ¿cómo los vamos a hacer valer? ¿Cómo vamos a estar conscientes de nuestras obligaciones? Este principio deberá guiar el diseño, ejecución y seguimiento de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará las facilidades a los particulares para coadyuvar al cumplimiento de los derechos de la niñez. Es decir, ya aquí la Constitución está avalando lo que yo les estoy comentando en cuanto a que el Estado pone las instituciones, que la función de las instituciones es ayudar al cumplimiento de los derechos, pero los padres tienen la obligación de hacer cumplir esos derechos. Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio
de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación de cualquier manifestación cultural. Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte, correspondiendo al Estado su promoción, fomento, estímulo, conforme a las leyes de la materia. Ok, es importante, me parece a mí, de suma importancia ir desmenuzando los artículos para que sean de conocimiento general. En este caso, les voy a estar compartiendo diferentes videos en razón de las garantías individuales que se encuentran establecidas desde el artículo 1 al artículo 29 constitucional, que es lo que cualquier ciudadano debería conocer. Las garantías individuales y los derechos fundamentales. Para no abrumarlos más con términos jurídicos, hasta aquí le vamos a dejar al video. Espero que haya sido de utilidad, que les haya servido esta pequeña cápsula como una manera de acercarse más a la cultura jurídica, independientemente la profesión o oficio que ustedes desarrollen. Es importante conocer nuestros derechos y hacerlos valer. Si les gustó el contenido, les invito a que compartan, se suscriban, activen la campanita y que ayuden a que este contenido pueda llegar a más personas. Nos vemos en el siguiente video.